Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero comenzar con este rompecabezas que se la enseñé a mi nieta y ella quería hacerlo y lo deshicimos y todo. Y entonces llegué a poder hacer la mayoría de las piezas, pero esta pieza no entra bien. Entonces habíamos tratado, mi hija y yo y mi nieta, en tratar de hacerlo, y habíamos quedado que debí de haber tomado una foto de cómo estaban antes de que la deshiciéramos, para entonces poder volverlo a armar. ¿Okay? Lo interesante es de que muchas veces nuestras vidas son como rompecabezas que no encontramos cada lugar bien, y el Señor lo tiene que restaurar. Él puede entonces llevarlo a como estaba al principio, de la misma manera que si hubiéramos tomado la foto. Y sin duda en uno de estos días lo haremos, pero todavía no ha llegado ese día. También estaba pensando en el mismo proceso de restaurar, no solamente en lo que podemos ver de un rompecabezas, sino aún, y por eso estamos haciendo esto aquí en mi oficina. Si uno había visto mi oficina antes, hubieran visto un piso muy diferente a la que es ahora, y unos muebles muy diferentes, en donde en sí había metido dos oficinas en uno, entonces tenía un montón de mugrero. Y lo saqué todo para poder restaurar y hacer una oficina que sería útil para mí hoy en día. El Señor así le puede restaurar a usted. Y lo encontramos con Amós, cuando todo parecía perdido para el pueblo de Israel, en las sentencias, en las profecías que Amós da. Viene a este capítulo 9, los versículos 11 al 15, y en estos versículos 9 del 11 al 15, entonces el Señor le puede restaurar. Y él entonces dice esto: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor, tu Dios. En el versículo 11, el Señor le puede restaurar cuando todo está perdido. Comencemos en aquel día, cuando en las últimas profecías de Amós, la visitación del Señor era de juicio. Cuando el pecado pensaba que era de bendición, ahora cambia
y en vez de juicio es de restauración. Levantaré el tabernáculo caído de David. Esto representa Jerusalén como capital y centro espiritual. Hay esperanza en medio de desolación. Los versículos 1 al 10 habla de los vanos recursos para escapar de Dios y que no se puede uno escapar del juicio divino. Todo parece estar perdido. Como la plomada y el fruto maduro simboliza el juicio, y el no estar bien con Dios, al menospreciar su palabra, la ira del Señor viene sobre uno y parece que todo está perdido. El tabernáculo caído también simboliza la relación quebrantada con el Señor. Repararé sus brechas, reparar los caminos destruidos que están impasables, los caminos de comunicación destruidas. Cuando todo parece estar perdido, entonces parece que no importa qué camino tratemos de tomar, es impasable y la comunicación con el Señor no pasa del techo. Levantaré sus ruinas, casas, hogares, familias destruidas, vidas destruidas. Hacemos de nuestras vidas un verdadero desastre. Dios está presente a través de Cristo y el Espíritu Santo para reconstruir nuestras vidas. Ahora, el ejemplo que quiero dar aquí, y ha habido muchas quemazones en bosques alrededor de Estados Unidos y en otros lados, y aún huracanes en donde se destruye y pasa en temblores en donde parece que todo se destruye y parece que todo está perdido. Pero el Señor puede tomar aquello que ha sido de quemazón y lo puede restaurar, porque luego de un bosque quemado empieza al tiempo brotar algunos pinitos, algunos árboles para poder tomar su lugar. En la aplicación, cuando piensa usted que todo está perdido, vaya al Señor. Él le puede y la puede restaurar. Pero también el Señor le puede restaurar en la relación quebrantada. Los versículos 11 y 12. Lo reedificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo representaba la presencia del Señor. Cuando Moisés hablaba con Dios, el pueblo salía y su mirada era hacia el tabernáculo. El tabernáculo estaba en medio del pueblo para representar la presencia entre ellos. Tomen posesión del remanente. En esa relación quebrantada habrá un remanente que heredará. Su característica será la santidad impartida por el Señor. Todas las naciones donde se invoca mi nombre. Santiago en el Concilio de Jerusalén usa Amós 9, 11 y 12 para asegurar que los gentiles también eran incluidos como pueblo de Dios. Y dice en Hechos 15, 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre la cual es invocado mi nombre. Eso era lo que Santiago había dicho, recordando Amós
9, 11 y 12, dice esas palabras. Declara el Señor que hace esto. El Señor que lo declara también lo va a hacer. Entonces el Señor le puede restaurar en la relación quebrantada que tiene. Sea una relación quebrantada en familia, sea una relación quebrantada de matrimonio, sea cualquier relación quebrantada. El ejemplo que quiero dar aquí es la parábola del hijo pródigo, en donde cuando se habla del hijo perdido, se habla de esa relación perdida que había hecho. Y cómo él llegó a decirle: Padre, dame lo que es mi herencia. Y dice la palabra que él se lo llevó y lo malgastó en un pueblo lejano. Y cuando estaba en el pueblo lejano, llegó hambre y él entonces tuvo que buscar trabajo, y encontró trabajo cuidando a cerdos, y añoraba poder comer la comida de los cerdos. Y si uno sabe lo que era para los judíos, los cerdos eran animal prohibido, animal que no se tocaba, animal inmundo. Y él viene a pensar una vez más: en la casa de mi padre aún los siervos no tienen que comer, y yo aquí estoy. Y él dice: volveré a mi padre, y yo entonces le diré: Padre, perdóname por lo que he hecho, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando llegaba lejos, lo vio el padre, y el padre fue y corrió y lo abrazó, y luego entonces le pone anillo al dedo del hijo, le manda que le pongan una túnica, y mata animal gordo para poder celebrar la fiesta de que su hijo había vuelto. El hijo mayor ve todo esto, y él, cuando se acerca y le pregunta qué está sucediendo, le dicen, él se enoja, y entonces el padre va para con él. Pero lo interesante es las últimas palabras que el Señor Jesucristo dice de este hombre en esta parábola, en donde dice: hijo, este hijo había muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. Cómo el Señor quiere restaurar la relación quebrantada que tiene con uno, pero también añora las relaciones quebrantadas entre hermanos, poder ser restaurados. Pero veamos los versículos 13 al 15. Aquí el Señor renueva y bendice. El Señor le puede restaurar cuando todo está perdido. El Señor le puede restaurar en la relación quebrantada. Pero también el Señor renueva y bendice. Vienen días, declara el Señor. Una vez más, el Señor afirma lo que va a hacer, y ahora para bien. El arador alcanza al segador. Era promesa que el Señor le había declarado de la tierra prometida. Si usted ve Levítico 26:5, se va a dar cuenta de eso. La bendición será tan grande que no habrá fin.
el que pisa la uva al que siembra la semilla. El gozo será para el que siembra como para el que ciega. Juan 4:36 nos dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que ciega se gocen juntos. También significaba bendición en donde no iba a terminar. Cuando destilarán vino dulces los montes. Representa la abundancia agrícola. El Señor Jesucristo usó muchos ejemplos agrícolas para representar la vida espiritual de personas y de su pueblo. Y aquí representa la abundancia que el Señor quiere dar. Él ha venido para dar vida y para darla en abundancia. Todas las colinas se derretirán. Representa la abundancia y sobreabundancia de bendiciones que el Señor quiere dar. Restauraré para el bienestar. Restaurará la tranquilidad. Restaurará la confianza. Restaurará la seguridad de su pueblo. Reedificarán las ciudades asoladas. El Señor reedifica aquello arruinado en su vida, aquello que ha sido desmantelado por el pecado. El Señor lo reedificará. Jesús mismo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, así como si el Hijo lo hace libres, serán verdaderamente libres. Y eso lo encontramos en Juan 10. Plantarán viñas y beberán su vino. Bendiciones en que nada nos falta. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Bendiciones que uno mismo puede disfrutar. Los plantaré. El Señor hará esto. En su plan, Él quiere plantar en usted algo especial. Y no serán arrancados. Lo que planta en su vida no podrá ser arrancada. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en el Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego entonces, de la tierra que les he dado, es la vida eterna, la tierra prometida que tiene para usted. Juan 10:28 nos dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor, tu Dios. El Señor mismo es el que lo declara. Llega Amós a decir varias veces, cuando él quiere enfatizar, esto es palabra del Señor, es el Señor que está hablando y él quiere que lo escuche. El ejemplo que quiero dar aquí es cuando una mesa se encuentra toda tambaleando y ya se le ha quitado el lustre de su acabado. Viene un carpintero y entonces empieza a restaurar, empieza a arreglar ese mueble para que entonces esté firme, para que no se ande tambaleando. También entonces empieza a lijar la madera y lo empieza a arreglar para que entonces esas imperfecciones se deshagan, pero también se pueda entonces ver lo precioso de lo que la madera es. Y entonces le pone un acabado para que cuando gente empieza a hacer algo sobre ellas, entonces no
no lo lastima y no lo hace ver mal. Y entonces uno puede disfrutar de esa mesa. A la misma vez quiero utilizar el ejemplo de una ocasión. Había un violín que tenían en subasta y decían, ¿quién quiere para este violín? Y el violín estaba todo de medio ya viejo, ya las cuerdas no estaban tan bien y casi nadie quería dar algo por ese violín. Pero entonces un maestro toma ese violín, arregla las cuerdas y lo empieza a tocar. Y entonces se oye en ese violín un sonido que no habían llegado a conocer. Y cuando entonces empiezan a ver eso, entonces la gente empieza en la subasta a subir el precio. Y el precio llega a ser un precio grande. Eso es lo que sucede cuando está en las manos del maestro. Cuando usted está en las manos del Señor, del Maestro Señor Jesucristo, entonces a través de su Santo Espíritu, entonces llega a poder ser útil en todo ámbito, en toda situación. Él quiere restaurar y bendecirlo a usted. En la aplicación, aquella podredumbre que hay en su vida, aquello que está podrido en su vida, póngalo en las manos del Señor para que Él pueda entonces restaurar y pueda bendecir. Él lo puede restaurar. Él la puede restaurar a usted. Él puede renovar su vida. Que en esta semana podamos cada día ver que el Señor quiere renovar nuestra vida, que podamos ver un nuevo día y ser renovados en Él. Y en conclusión, cada día necesitamos ser renovados por el Señor a través de su Santo Espíritu. Hay ocasiones que uno se ha alejado del Señor y piensa que todo está perdido, pero no lo es. Es posible que su relación con el Señor está quebrantada, pero el Señor quiere entonces restaurar esa relación. La pregunta que le quiero hacer: ¿siente usted que sus oraciones no han pasado del techo? Arréglese con el Señor. En este mismo momento, pídale al Señor perdón y deje que el Señor lo restaure. El Señor está dispuesto a restaurarle hoy. Y en esta semana, que pueda dejar que el Señor renueva su vida cada día al venir a Él y dejar que Él hable con usted y tenga una comunicación diaria con Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos puedes restaurar. Gracias, Señor, porque podemos venir a tus pies. Y que en esta semana, aquellos que han visto sus vidas rotas, aquellos que han visto que parece que no hay posibilidad, que parece que todo está perdido, que puedan venir a ti y puedan ver lo que tú haces en sus vidas. Señor, que aquellos que tienen relaciones quebrantadas puedan ver esas relaciones restauradas, especialmente la que tienen contigo, porque cuando esa se arregla, entonces
podrán restaurar las relaciones con el prójimo. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.